Vamos a transitar hoy el cuarto día del cambio en el esquema cambiario del gobierno. Recordemos esta actualización de las bandas de flotación que se dispuso a partir del primer día hábil de este año, en un contexto donde se vio en las últimas horas al Banco Central comprar reservas. El mercado intuye que el Tesoro ha vendido dólares, ha intervenido, y donde el foco está puesto en el pago de la deuda que vence este viernes, en donde el gobierno ha hecho de todo, entre otras cosas también embolsar dinero de privatizaciones de las compañías de las represas hidroeléctricas del sur para saldar la deuda de este viernes. Por eso tenemos en comunicación a Ricardo Delgado, que es economista, y nos va a contar cómo llegamos a esas fechas de vencimiento. ¿Llegamos bien? ¿Vamos a poder cumplir? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, efectivamente el día viernes, el 9 de enero, la Argentina tiene que pagar alrededor de 4.300 millones de dólares de bonos emitidos bajo legislación internacional, los bonares y los globales. Y la gran pregunta es ¿de qué manera lo va a hacer? Claramente el gobierno no ha logrado colocar nueva deuda en los mercados de deuda internacional todavía. El riesgo país para eso todavía está en niveles muy elevados y está tratando de conseguir, como decía Damián antes, diferentes formas de financiarlo. Una es el ingreso de las privatizaciones de las represas hidroeléctricas. Hay unos dólares, alrededor de 2.000 millones, un poquito menos, de dólares del Tesoro en la cuenta del Banco Central, y se está especulando con algún préstamo, probablemente de bancos locales, utilizando la gran cantidad, el récord de depósitos en dólares de argentinos que hay en el sistema financiero. Ricky, esto que mencionabas al final es muy importante. Evidentemente algo está pasando con la confianza y que los dólares están apareciendo de algún lado, al menos lo de los ahorristas en los bancos. Sí, claramente hay un proceso de, a ver, la contracara de la dolarización que se ha visto y se ha acelerado a partir de la apertura del cepo para las personas físicas a partir del mes de abril del año pasado. La contracara de eso es que buena parte de esa dolarización se está quedando en los bancos, y esos son depósitos que obviamente forman parte de las reservas a través de los encajes, una parte por supuesto, y que el gobierno, a las que el gobierno está apelando ahora seguramente a movilizar para poder hacer frente a este compromiso del día viernes. El gran tema, me parece que se ha demorado mucho justamente el modo en que se va a financiar ese pago. Yo creo que vos fijate, Damián, que cuando el gobierno anuncia el cambio de las bandas cambiarias, pasar del ajuste del 1% mensual a la inflación de 2 meses anteriores, el primer cambio justamente comenzó a principios de este año, con el 2,5% de ajuste del techo y del piso. El riesgo país bajó instantáneamente 100 puntos. Pasó de 650 aproximadamente a 550 y se quedó ahí. ¿Por qué? Porque básicamente lo que el gobierno no anunció es cómo va a pagar este viernes. Y estamos a día miércoles. Hoy deberíamos esperar en el transcurso del día detalles de cómo va a hacer frente al compromiso de este viernes. Ricardo, no es el primer gobierno que invita al blanqueo con distintos títulos, con distintos nombres. Si hubiera que comparar la invitación que hizo el gobierno de Alberto Fernández con el de Milei, ¿cuál tuvo mejor repercusión? No, claramente este es un blanqueo que permitió blanquear más de 20.000 millones de dólares en efectivo, que han quedado en los bancos. Este es un dato importante, ¿no? Y que a partir del 1 de enero se han liberado y en su gran mayoría siguen en los bancos. Probablemente incluso cuando se paguen estos vencimientos el día viernes, parte de esos dólares que se paguen queden también en los bancos, porque es de residentes locales que por lo menos algún tiempo los van a dejar, con lo cual hay un bolsón importante de liquidez en el sistema bancario en dólares que le permite al gobierno, insisto, hacer frente a esta imposibilidad
fáctica de poder ingresar todavía a los mercados voluntarios de deuda en el mundo, que sería lo ideal, ¿no? Los países normales en el mundo toman deuda para refinanciar el capital que vence y pagan solamente los intereses con el esfuerzo de acumulación de reservas, que es el otro componente central que comienza a partir de este año. Yo creo que es muy saludable. Ricky, parte de la deuda del viernes está en manos de es intraestado, ¿no? Del ANSES, del Banco Central. ¿Sería una buena señal que el gobierno lo pague? Lo que sería una novedad también, ¿no? Yo creo que sí, creo que sería una gran señal, porque indica que, bueno, aún siendo deuda una parte, ¿no? Por supuesto, una deuda intraestado entre distintas agencias del Estado, se respetan las acreencias, ya sea dentro del Estado o, por supuesto, fuera de él. Hay otro tema pensando, bueno, hacia adelante. Después de este vencimiento del viernes, ¿hay otros compromisos en el año? Digamos, pensando en la estrategia que va a tener que repetir, porque si todos los días va a ir a tocar la puerta a los bancos locales, tampoco es una buena señal. No, bueno, claramente. Sí, este año están venciendo alrededor de 17.000 millones de dólares, sumando todas las deudas, incluido el fondo, incluidos los organismos multilaterales de crédito. Hay un pago importante parecido a este de 4.200 millones en el mes de julio, también con bonistas privados. Y bueno, evidentemente yo creo que a partir de ahora el gobierno, con el nuevo esquema cambiario, que yo creo que es mucho más racional, con el objetivo muy saludable de acumular reservas en el Banco Central, va a poder perforar los 500, 450 puntos de riesgo país que se necesita para volver a emitir deuda en los mercados y que, como decía antes, los vencimientos de capital al menos sean refinanciados y no se tengan que pagar el contado como se vino haciendo hasta ahora. El problema que tiene la Argentina es que todavía no tiene un acceso fluido a esos mercados. Recién Capel preguntaba por el tema de blanqueos. Hay otra suerte de falso blanqueo que va a comenzar con el tema del nuevo régimen de ganancias. ¿Hay expectativa de que efectivamente salgan muchos dólares del colchón y se vuelquen a la economía formal? Yo creo que esa es una visión un tanto voluntarista. En general, el ahorro que se ha dolarizado y ha salido del sistema es justamente eso, ahorro. Y el ahorro no se vuelca al consumo, más allá de que uno quiera eventualmente cambiar de automóvil o eventualmente comprar una casa, actividades que se han hecho históricamente, ¿no? Tradicionalmente también en dólares, con lo cual no habría en ese sentido demasiado cambio. Para financiar consumo, para financiar gastos corrientes, me parece que no es la fuente de financiamiento, y yo creo que ahí sí aparecen algunos de los problemas que a mi juicio tiene la economía argentina hacia adelante, que es básicamente cómo haces para reactivar el consumo, que está castigado por el lado de los ingresos y que también por el lado del crédito, viendo tasas de morosidad, en particular en las familias, muy importantes, en billeteras virtuales también muy importantes, condicionan obviamente la capacidad que tiene el consumo para reaccionar. Y antes de despedirte, como última pregunta, vos que hablás, por supuesto, con los que toman decisiones, ¿hay entusiasmo con la reforma laboral que se viene? Sí, hay un cauto moderado entusiasmo, sabiendo que es una reforma que, como toda reforma estructural, va a llevar tiempo en ver efectos. No se va a ver un boom de empleo a partir de la reforma laboral este año. Yo creo que hay cuestiones que va a haber que, digamos, atender, sobre todo en los sectores que están perdiendo más empleo, sectores industriales, de la construcción, algunos sectores vinculados al comercio, que además son las tres grandes actividades que dan más empleo en la Argentina. Está muy bien, digamos, todos los desarrollos que la Argentina viene haciendo en gas y petróleo, en minería, por supuesto el agro, pero esos son sectores
que, como decimos los economistas, son capital intensivos. En realidad necesitan más capital que trabajo. No dan tanto empleo, por supuesto, sí, en las áreas de influencia, pero a nivel macroeconómico no impactan demasiado. Y creo que ahí, en el empleo, en la creación de empleo y de empleo de calidad, es parte de la agenda que le viene al gobierno para los próximos tiempos, en la cual la reforma laboral va a ayudar, pero en el mediano plazo. Gracias, Ricardo, muy claro. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Que anden bien, buen día. Igualmente.